Bienvenidos a esta mi columna para Sin embargo, que he titulado Mr. Trump va a Washington. Inicio así. En 1939 se estrenó en Estados Unidos una película titulada Mr. Smith Goes to Washington. El señor Smith va a Washington. Se trata de un film dirigido por Frank Capra y actuado por James Stewart, y que en la biblioteca del Congreso de ese país se preserva por ser un film cultural, histórica y estéticamente significativo. Aquí el personaje central es el joven e idealista Jefferson Smith, un honrado y sencillo personaje que tiene en Abraham Lincoln a su héroe político y que gusta de involucrarse en actividades que fomentan el espíritu comunitario. Inesperadamente, este Smith es nombrado por el gobernador de su estado para ocupar la curul de un senador que acaba de morir. Sin tener una idea clara del mundo al que va a ingresar, pero dispuesto a conducirse en él según su idea del recto proceder, en el Senado, Smith se ve enfrentado al poder caciquil y a los intereses de los hombres del dinero de su estado. Nunca se dice qué estado es. Al oponerse a una trama de corrupción en torno a la construcción de una gran obra pública, una presa. El joven senador rechaza las ofertas de los poderes reales para comprar su aquiescencia en un esquema que él sabe que es de corrupción, y en represalia se ve sometido a una brutal campaña de desprestigio, tanto en la prensa como en la radio. Esa campaña pretende nulificarlo políticamente. Al final, y como era entonces la regla en Hollywood, ese individuo que está a punto de ser política y moralmente destruido, encuentra otra buena conciencia que le echa la mano y finalmente el bien se impone sobre el mal. Obviamente, ese Smith representa el triunfo no solo de la verdad sobre el engaño, sino sobre todo el triunfo de los ideales éticos norteamericanos. Pues bien, hoy la realidad que ni mandada a ser para rodar otra posible gran película, pero basada estrictamente en hechos reales y donde la trama y el final podrían ser justamente el reverso de lo que acontece en la obra de Capra. Así, en un nada hipotético, sino muy real, Mr. Trump Goes to Washington, el señor Trump a Washington, el protagonista sería todo lo contrario del héroe de Capra. Sería un discípulo avanzado de Maquiavelo y la trama tendría que llevar a concluir lo obvio, que el engaño sí puede funcionar, que la corrupción inteligentemente administrada sí puede llevar a alguien a la cima del poder, que la plutocracia sí puede legitimarse y consolidarse vía las urnas, y que los intereses del famoso 1% más rico de la población sí pueden imponerse sobre el 99% restante. En fin, que en el contexto norteamericano actual, una política distópica es algo más cercano a la realidad que suponía la utopía puritana que en 1630 el clérigo John Winthrop presentó ante sus seguidores para fundar en Boston una City upon the Hill, una ciudad resplandeciente sobre la colina, que sería el arranque de los Estados Unidos y que supuestamente constituiría el modelo de comunidad cristiana que, por estar expuesto a la mirada del resto del mundo, se convertiría en ejemplo para la humanidad. Ni duda que Winthrop combinaba ambición con imaginación, pero no con realismo. A casi 4 siglos del discurso religioso político de 1630,
muchos de quienes a querer que no hoy vivimos a la sombra de la gran potencia imperial norteamericana, estamos obligados por autodefensa a seguir de cerca y al detalle los procesos que tienen lugar en Estados Unidos, pero no necesariamente porque ese país sea un ejemplo a seguir, sino porque las políticas que ahí se están diseñando e imponiendo pueden ser un peligro para un proyecto nacional como el nuestro. La inesperada y errática política tarifaria de Trump puede afectar negativamente al 80% de lo que México vende al exterior. Lo más sorprendente y peligroso de la actual coyuntura internacional es comprobar que el enorme poder de decisión política concentrado por el presidente norteamericano es una realidad. Literalmente, de un plumazo puede su oficina oval intentar cambiar el nombre del Golfo de México, que afectar intereses económicos vitales de países o regiones enteras. Por ahora, la capacidad y la voluntad del Capitolio en Washington, es decir, del poder legislativo de senadores y representantes, para moderar a su contraparte presidencial, pareciera inexistente. Hoy, las llamadas órdenes ejecutivas de Trump, alrededor de centenar y medio, más las que se acumulen, son ya el instrumento para hacer realidad y sin mayores trámites los deseos del presidente. Y la conciencia de su capacidad para imponer sus prioridades sobre las del resto de los poderes permiten a ese presidente emplear un discurso particularmente directo y poco comedido, que lo mismo le sirve para proponerle a los canadienses que acepten sin más la absorción de su país por Estados Unidos, que sugerir la transformación de Gaza en un paraíso turístico administrado por norteamericanos y que a bombazo limpio Israel eche de ahí a los gazatíes que sobrevivan, o militar la frontera con México y sugerir a su presidenta que su ejército puede ayudarle, entre comillas, a eliminar a los carteles del crimen organizado en su territorio. También que puede permitirse gestos de infantilismo extremo, tal como publicar y difundir imágenes donde él, Trump, aparece como el Papa, y justamente cuando el mundo católico observa un duelo por el fallecimiento del verdadero Papa. En fin, que la lista de dichos y acciones del Ejecutivo norteamericano, inesperadas, ofensivas y disfuncionales para el sistema internacional, es larga, sin precedentes y que no da señales de llegar a su fin. Ahora bien, al estar obligados a ser observadores a la vez que objetos de las decisiones del actual presidente norteamericano, no debe llevarnos a soslayar que la preocupación principal en ese campo no debe ser Trump mismo, sino las razones por las cuales el personaje logró hacerse del control de la institución política clave, la presidencia, de la principal potencia mundial. Estamos obligados a entender cómo esa sociedad que en el siglo XVII se imaginó la posibilidad de ser modelo político y moral, llega al punto de ser lo que es hoy una gran potencia, pero no ejemplar, especialmente cuando sus ciudadanos insistieron en llevar por segunda vez a Trump a la presidencia. Y aquí hay que partir del hecho que políticamente Estados Unidos es hoy una sociedad claramente dividida. En el 2024, el 49.80% del voto popular fue para Trump, pero el 48.32% para su antítesis, Kamala Harris, y un 35% simplemente optó por alejarse de las urnas. Vale la pena ahondar en un indicador, uno de muchos: el nivel de estudio de los votantes.
el promedio de quienes favorecieron a Trump tiene un nivel educativo y socioeconómico inferior al de aquellos que no le dieron su apoyo. ¿Cómo explicar entonces que los menos favorecidos educativa y económicamente vean como idóneo el liderazgo de un multimillonario cuya política fiscal busca favorecer descaradamente a los que más tienen, que mantiene como colaborador cercano al hombre más rico del planeta, Elon Musk, y que la suma de las fortunas personales de los responsables de su administración asciende a 420,000 millones de dólares? El discurso presidencial populista de derecha de Trump ha explotado muy bien las filias y fobias de los blancos de clase trabajadora con ingresos relativamente bajos. El trumpismo es el resentimiento de quienes no tuvieron oportunidad de tener un título universitario, entre otras cosas. Y es también el rechazo al activismo de las minorías raciales que abiertamente les reclaman sus derechos a la sociedad mayoritaria. Es en esas zonas donde se pueden encontrar algunas de las razones de la alianza entre Trump, el Partido Republicano y los blancos inseguros de su posición socioeconómica. Es en este tipo de consideraciones donde puede encontrarse la razón de ser del populismo de derecha, que es el trumpismo. En cualquier caso, lo que queda cada vez más claro es que fuera de Estados Unidos no son muchos los que ven en Trump y en su gobierno un modelo a seguir. A la vez, hay que tener en cuenta que en el país de Trump aún quedan personajes como el héroe del film de Capra, como es el caso del senador por Vermont, Bernie Sanders, que está empeñado en despertar y movilizar a esa parte de la sociedad norteamericana que no se ha dejado encantar por el perverso flautista de Hamelin, que hoy habita en la Casa Blanca. Muchas gracias por escuchar o leer esta columna.